En este mundo de autogestión podemos encontrar distintas maneras de aproximarnos a ellas con distintas metodologías. Esta vez te traemos una que se llama GIDI, Gestión Integral del Impacto, y hoy estuvo con nosotros Marian Sancal desde España contándonos las 5 fases que implica una transición para la autogestión. Aplica tanto para empresas que ya estén autogestionadas y que quieran brillar más, como esas organizaciones que no están autogestionadas, pero quieren empezar a hacerlo. ¿Te interesa? ¿Quieres saber de qué se trató? Te espero. Viaje por las metodologías de la autogestión. Tercera temporada. Comenzamos. Estamos con Marian Sancal. Dime si lo estoy pronunciando bien. Bien. Y, y pues bueno, es un placer. Ella está desde España, pero cuéntanos por favor un poquitito de ti para que la audiencia sepa con quién vamos a estar charlando hoy. Vale, bueno, pues a ver, así por poner alguna etiqueta, ¿no? Porque yo creo que todos somos como muy poliédricos, pero bueno, actualmente me dedico a la consultoría de transformación de organizaciones, acompaño a organizaciones y a equipos un poco a transitar hacia estos nuevos modelos de organización más autogestionados o dentro de un paradigma más TIL. Buenísimo. ¿En qué parte de España estás? Yo soy del sur, tengo acento sureño, pero vivo actualmente en el norte de España, estoy en Santander. Ok, ok, muy bien. Pues mira, un verdadero placer y yo te he estado siguiendo ya desde hace un rato en LinkedIn y muy interesante lo que vas compartiendo. Por ahí lanzaste una serie de entrenamientos y pues bueno, me encantaría que pudieras platicarnos sobre cómo tú ayudas a una organización eh, bajo alguna metodología, filosofía, movimiento, cómo es y si nos platicas un poco de esto. Sí, mira, para contextualizar un poco, te cuento, ¿no? Porque yo he desarrollado como una metodología, pero se entiende mejor cuando explico un poco de dónde viene, ¿no? Yo de formación soy músico y arquitecto, pues tengo un perfil como bastante multidisciplinar, pero bueno, casi toda mi carrera profesional, que por cierto yo empiezo en Sudamérica, empiezo en Chile, digamos que ha estado muy relacionado con el mundo del emprendimiento y con el mundo de la organización. La cuestión es que en un momento dado yo fundo una empresa, una startup tecnológica basada en I+D, o sea, nosotros hacíamos la pata de la innovación, de una línea de investigación, ¿no? Llevábamos al mercado ese conocimiento y digamos que mi empresa estuvo muy relacionada en lo que en España conocemos como el ecosistema de impacto, que tiene mucho que ver con el capitalismo consciente, con las B Corp. De hecho, mi empresa estuvo a punto de certificarse, ¿no? De hecho, se hubiera certificado si yo no llego a cerrar la empresa, ¿no? Entonces, digamos que, o sea, como una empresa con propósito, ¿no? El tema es que yo, en los 6 años que duró mi compañía, yo tomo la decisión de cerrarla, de hecho, no por problemas económicos, de hecho estábamos en el mejor momento económico, después de todo el Valle de la Muerte, que fue largo, pero yo lo cierro por incoherencias internas. O sea, por la incoherencia de estar en una empresa que tenía un propósito hacia afuera y que medíamos el impacto que teníamos en la sociedad, pero yo sentía que era a costa de sufrimiento interno. O sea, conforme nosotros más crecíamos, claro, teníamos impacto fuera, teníamos más impacto fuera, pero empezábamos a tener más tensiones internas y más politiqueos internos. Empecé a tener una desalineación fuerte con mi socio fundador. Empezó a ver como, si dijéramos, se empezaron a construir como una especie de bandos, ¿no? Dentro de la compañía y digamos que esto generó mucho dolor, ¿no? El tema es que yo cierro la compañía porque yo necesito entender, ¿no? Yo digo, he ido, además yo que no venía del mundo del business, me hice varios MBAs en España, fuera de España, en Inglaterra, cursos de liderazgo, o sea, me había hecho como el pack completo,
pero digamos que yo decía, pero si yo he hecho todo lo que me dicen, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que yo haya llegado a este punto en mi compañía, ¿no? Y yo siempre digo, una de las cosas que te taladran, ¿no? Como que te repiten una y otra vez, es el tema de la cultura, ¿no? Tienes que trabajar la cultura y tal, ¿no? Y yo decía, es que ya más no puedo trabajar la cultura, ¿no? Y entonces cuando, claro, yo en ese momento no era consciente, pero luego me di cuenta de que a veces no se trata de la cultura porque la propia estructura de la organización es violenta en sí misma. Y por mucho que tú fomentes una cultura de innovación, de compañerismo, de co-creación, si la estructura va en contra de esa cultura, y en este caso las estructuras piramidales y departamentales en las que todavía mayoritariamente operamos, tienen esa violencia intrínseca, ¿no? O sea, van en contra de esos valores, ¿no? La concentración de poder, ¿no? Entonces, yo cierro mi compañía, es un punto de inflexión en mi vida de los más importantes, vamos, a nivel profesional el más, pero claro, trasciende, ¿no? A nivel personal, o sea, realmente yo tuve ahí como un tocar fondo, porque además yo estaba muy mimetizada con mi empresa. De hecho, mi empresa se llamaba Método Sankal, Ok. ¿no? O sea que te quiero decir que... Entonces, digamos que en ese momento cayó en mis manos el libro de Frédéric Laloux, me lo recomendó un amigo, y ese momento fue como decir, es que aquí están las respuestas que yo estaba buscando, ¿no? Y o sea, no, hasta este momento yo no había sido capaz de llegar a esto, ¿no? A estas conclusiones. Y de verdad me empecé a dar cuenta de todos los puntos ciegos que yo había tenido en mi organización, en el que había estado muy enfocada en el trabajo del propósito, pero desde un lugar equivocado. O sea, desde un propósito muy heroico, muy egocéntrico realmente, ¿no? O sea, trabajándolo desde un lugar equivocado y luego, por supuesto, mi absoluta, o sea, inconsciencia, o vamos, era un punto ciego para mí muy grande, todo lo relacionado con modelos autogestionados, y cómo esto te puede llevar a una plenitud dentro de la organización diferente a la que yo viví, ¿no? Entonces fue en ese momento en el que, de alguna manera, yo empecé como se empezó a forjar en mí como este propósito de querer ayudar a otras organizaciones a que no les pasara lo que me pasó a mí, en la mía, ¿no? Como este querer acompañarles para poder resolver estas tensiones internas y que pudieran transitar hacia estas nuevas formas de hacer, que además son mejores, ¿no? Tanto para la gente de dentro de la organización como para la propia organización, como también para el entorno. Y así fue como, claro, yo venía como te digo, de este ecosistema de impacto, de B Corp, de capitalismo consciente y tal, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera, y en todo porque fue como un aprendizaje en retrospectiva, ¿no? De ir viendo todos los errores que yo había ido cometiendo en mi propia organización, para llegar al punto al que llegamos, ¿no? Entonces, de ahí surge, de alguna manera, como esta metodología de una manera muy informal, que surge, tengo que decirte, de que yo, cuando me di cuenta de esto, que soy una persona como muy entusiasta, ¿no? Empiezo a llamar a mis amigos que también tienen organizaciones, como a decir, oye, tengo que ir allí, te tengo que contar esto. Por supuesto, les regalaba el libro de Laloux. Digo, oye, esto lo tenemos que poner en marcha en tu organización, que no te pase como a mí. Estaba como muy obsesionada con eso, ¿no? Y de una manera así muy informal, empecé como a ejercer este rol de acompañante, digamos, pero ya te digo, sin yo ni siquiera planteármelo como una opción a nivel laboral, y de una manera así como muy informal, ¿no? Como te digo. Y de ahí, de manera natural, yo empecé a dar pasos, que es lo que luego se concreta en la metodología que yo sigo para trabajar dentro de las organizaciones y que yo también enseño, ¿no? Para enseñar a gente de dentro de la organización que pueda ponerlo en marcha, Ok. o incluso personas que quieren aprender alguna metodología para tener herramientas, ¿no? De acompañamiento para otras empresas. Y mi metodología se llama, las siglas son GIDI, se llama GIDI, que realmente son las siglas de Gestión Integral del Impacto Empresarial. ¿Por qué Ok. gestión integral? Porque claro, mi dolor era
que yo era capaz de gestionar, de hecho el modelo de gestión que yo tenía era la gestión del impacto que tenía los servicios y los productos que nosotros teníamos dentro de la organización, pero siempre desde un punto de vista muy externo. O sea, eso luego no lo aplicaba hacia adentro. El propósito también era muy hacia afuera. Nunca había un propósito, digamos, más a nivel interno, ¿no? Por eso, para mí era importante como meter esta palabra de gestión integral del impacto empresarial, de una empresa hacia afuera, pero también hacia adentro, que era mi punto ciego, ¿no? Y en GIDI lo que hacemos es, realmente hacemos como un trabajo en profundidad del propósito, ¿no? Pero además luego el propósito lo implementamos dentro de la gestión y esto tiene dos lecturas. Y ahora te digo un poco en qué consiste la metodología. Para empresas que ya están en el camino de la autogestión, permite hacer brillar la autogestión, porque de hecho ya te contaré, entramos en procesos, entramos en la parte más invisible de comportamientos dentro de la organización y de valores. Entonces tiene como esta lectura de poder impulsar a empresas que ya están, digamos, en este camino de la autogestión, pero también puede ayudar a empresas que todavía no están autogestionadas a realizar como ese salto hacia la autogestión. Entonces, la metodología tiene como 5 fases. En una primera fase trabajamos el propósito. Yo le llamo la atención creativa, ¿no? Es poner a trabajar a la organización de cara al largo plazo, ¿no? De quiénes somos ahora y quiénes queremos ser, y generar esa tensión entre quiénes somos y quiénes queremos ser para poder trabajar todo lo demás, ¿no? Luego trabajamos la parte de los procesos dentro de la organización y lo que hacemos es trabajar los procesos desde un punto de vista de pensamiento sistémico, de poder trascender esa causalidad con la que normalmente trabajamos en las organizaciones de causa-efecto, de A me lleva a B y B me lleva a C, para poder empezar a bajar en mayor profundidad y poder empezar a entender, digamos, cómo se retroalimentan ciertos procesos que también tienen que ver con ciertos comportamientos dentro de la organización y de alguna manera también empieza a enfocar los procesos de la organización de cara a los escenarios de gran incertidumbre a los que cada vez estamos más expuestos, ¿no? Esa es la segunda fase, toda la parte de trabajar los procesos, que en empresas autogestionadas, por supuesto, trabajamos procesos de cara al cliente, pero también trabajamos procesos internos. Que por eso digo que hace brillar a la autogestión, pero también en empresas no autogestionadas les permite un poco dar ese salto, ¿no? Y luego de ahí pasamos a la tercera fase, que sería trabajar, una vez que hemos trabajado los procesos, que para mí es como la parte más visible de la organización, empezamos a trabajar la parte invisible, que son los comportamientos. Que son, vale, hemos trabajado el propósito, hemos trabajado los procesos con pensamiento sistémico y además hemos implementado el impacto dentro de los procesos, tanto externos como internos, y ahora vamos a ver qué comportamientos tenemos dentro de la organización que son coherentes o que son incoherentes con esto. De tal manera que haces un mapa de realmente cuáles comportamientos entendemos que son admisibles y cuáles comportamientos creemos que son inadmisibles. Y esto es fundamental y es el punto que marca la diferencia, porque, como yo digo, al final, si yo tuviera que resumir qué es lo que hay que trabajar en una organización para que empiecen a funcionar mejor, necesitamos hacer explícito, o sea, traer a la superficie todo lo que está implícito, todo lo que es invisible, todo lo que normalmente no vemos. Es hacer explícito lo implícito, ¿no? Y esta fase es la que tangibiliza todo eso. Y luego de eso ya nos vamos a una parte quizás más tangible, que sería la cuarta fase ya de la creación de un cuadro de mando para pilotar la organización, teniendo en cuenta desde el largo plazo, que es el impacto y el propósito, hasta el medio y el corto plazo, los pasos que tenemos que ir dando para conseguir ese impacto. Y por último, el trabajo de la narrativa. De, ok, ya hemos trabajado todo esto dentro de la organización, o sea, hemos trabajado el propósito que lo hemos co-creado, que luego, si quieres, podemos entrar en esto. Hemos trabajado los procesos,
hemos implementado el pensamiento sistémico, hemos trabajado los comportamientos, hemos trabajado el cuadro de mando y ahora hay que sostener todo este trabajo a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo para mí es en un ciclo, ¿vale? Porque se trata de poder implementar este trabajo y echar a andar un ciclo de aprendizaje. Porque no se trata de que un día pongamos cuáles comportamientos son admisibles y cuáles inadmisibles, se queden en la pared y ya jamás volvamos a eso, ni volvamos, o sea, eso hay que sostenerlo en el tiempo. Entonces, la última fase se trata de cómo vamos a sostener esto a lo largo del tiempo. Hace falta formar a las personas dentro de la organización, quizás no en cosas técnicas, quizás más con herramientas de escucha y conversación profunda, con, no sé, comunicación no violenta, con círculos de coaching, con cómo empezamos a poder formar a las personas dentro de la organización para que puedan, digamos, madurar hacia estos nuevos modelos, ¿no? Que todos sabemos que la autogestión conlleva la libertad y la responsabilidad de en un momento dado poder tú tomar las decisiones y acarrear con las consecuencias, ¿no? Entonces, digamos que en la parte última de la narrativa lo que vemos es, ok, ya hemos trabajado todo esto, tenemos que sostenerlo a lo largo del tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a formar a las personas dentro de la organización? Eso por un lado. Y por otro lado, la narrativa tiene esta parte de, con este trabajo necesitamos crear un nuevo lenguaje dentro de la organización, porque no nos olvidemos que somos las historias que nos contamos. Entonces es cómo volvemos a aquello que nos hizo humanos, que fue reunirnos alrededor del fuego para contarnos historias, aquellas historias que merecían la pena ser contadas. Entonces es cómo implementamos dentro de la organización estos espacios de compartir. Simplemente, no, porque en la narrativa también vemos diseños de reuniones, ¿no? Para hacerlas más efectivas, etcétera. Pero no se trata de eso, sino de que también, sino de ver también esta parte de cómo generamos espacios en los que podamos ser y compartir y agradecer lo que llevamos vivido dentro de la organización de manera periódica, para poder crear esa nueva narrativa, que en el fondo es poder crear esa nueva cultura de aquello que queremos ser, ¿no? Entonces, digamos que así funciona, ¿no? La metodología. Trabajamos estas 5 partes, echamos a andar un ciclo, un año normalmente, que es un ciclo de aprendizaje, y con todas estas herramientas al año siguiente volvemos a trabajar las 5 fases, implementando todo el aprendizaje anterior y volvemos a echar a andar el ciclo. De tal manera que creamos un management muy de aprendizaje continuo y muy de reflexión y muy de hacer explícito lo implícito. Bueno, prácticamente acabamos el episodio porque Mariana ya me dijo todo. Oye, ya me respondiste todo lo que te quería preguntar. Seguro que podemos andar en algo. No, mira, bueno, me parece genial. Por un lado, toda la manera en la que lo cuentas, se ve que ya está el músculo muy bien hecho Sí. y que lo han estado repasando mucho y pues bueno, han llegado a algo muy concreto. Ahora, tengo algunas preguntas en el sentido del enfoque hacia la autogestión, ¿va? Porque yo veo estas fases y lo voy a recapitular así muy brevemente. Propósito, uno, procesos, comportamientos, el cuadro de mando y la narrativa. Eso es. Es una secuencia que yo la encuentro muy lógica, o sea, obviamente, muy lógica ahora que me la cuentas, después de las cosas que yo he estado estudiando y de por dónde he estado andando, se me hace muy lógico, ¿no? Pero tengo varias dudas y déjate, lo digo todo para que tú me digas por dónde nos Genial. vamos, ¿no? Pensando en la autogestión, eh, quisiera encontrar cuál es el, el vínculo directo con respecto a la autogestión, porque haz de cuenta, si no estuviera yo interesado en la autogestión, yo no conociera
nada respecto a eso, diría, wow, es una serie de fases muy lógicas, muy coherentes y que me interesa. Eh, pero porque apenas estamos alcanzando a ver esta pequeña partecita de lo que me has contado, ¿no? Yo creo que si profundizamos más, ahí es en donde lo podemos ver. Entonces, esa es una pregunta. La otra es, bueno, entonces, eh, ¿de qué definición te apoyas o cómo definirías una organización autogestionada para que podamos encontrar ese vínculo? Y luego, la otra cosa que me anoté para reflexionar contigo. Eh, la definición puede o no tener estos dos conceptos: toma de decisiones y solución de conflictos en un equipo. Eh, Esto lo ligas a algún tipo de definición de autogestión, está puesto dentro de algunas de las fases o Sí. no está considerado. Bueno, esas son las cosas que me anoté para compartirte y preguntarte. Sí, además muy atinadas, que me da pie a contarte muchas cosas. Em, Mira, yo cuando empiezo con esta metodología, como te cuento, que nace un poco de manera informal, pero que obviamente tiene todo mi background, ¿no? Y mi experiencia con mi empresa anterior y tal, yo empiezo como con amigos y obviamente no tienen empresas autogestionadas. Entonces, yo con esta metodología he explorado tanto en empresa no autogestionada como para hacer un intento de acercarle hacia la autogestión o quizás hacia un camino más TIL, ¿no? Y luego me he centrado en trabajar con esta metodología con empresa autogestionada. Y es porque cuando esta metodología brilla de verdad, es cuando la empresa ya está en el camino de la autogestión. ¿Por qué? Y me ha apuntado escalera. Lo primero que hacemos antes de entrar a trabajar con esta metodología es establecer en qué escalón cultural está la organización en ese momento. Desde el punto de vista de estoy en escalones más bajos de imponer el propósito o el objetivo, porque claro, este también es otro tema, ¿no? Que hay muchas organizaciones que confunden el objetivo económico o el resultado económico con el propósito de la organización, ¿no? Yo cuando hablo de propósito hablo de un propósito que trasciende a la organización, o sea, es el impacto que tiene lo que yo hago como organización y obviamente ahí tiene que haber un retorno económico porque si no, no estamos hablando de una empresa, pero digamos que siempre, ¿no? Como esto que dicen de yo respiro para vivir, pero no vivo para respirar, pues lo mismo, ¿no? Entonces digamos que ahí también hay, y un tema que ahora te comento también en las empresas autogestionadas, pero digamos que es, ¿en qué punto de la escalera estás? Porque si estás en un punto muy de imposición, tú este trabajo que hay que co-crear, solamente lo vas a poder co-crear con tu equipo directivo, porque no hay una cultura de confianza dentro de la organización y entonces el objetivo de los ciclos de aprendizaje que yo planteo es, ok, tú empiezas aquí en imposición, para trabajar con mi metodología siempre planteamos un equipo central que es un poco el que va a estar más involucrado, digamos, en la implementación de este modelo y luego el equipo extendido, que son los que participan pero no están como tan enfocados, ¿no? Entonces digo, ok, tú estás más en imposición, vamos a trabajar solo con el equipo directivo porque es totalmente contraproducente hacer una co-creación con más gente dentro de la organización, eso no va a salir bien, no estáis preparados, pero el objetivo es echar a andar el ciclo y ya en la parte de narrativa vamos a cambiar ciertas dinámicas dentro de la organización para que al año siguiente el equipo extendido pueda ser más grande. Y lo que hacemos es evolucionar la cultura, ¿vale? Por eso digo que puede servir como para poder transitar hacia la autogestión si es que todavía está en un escalón cultural como más bajo, ¿no? Pero se tiene claro que se quiere ir hacia esa estructura. Me parece una manera amable de poder transitar hacia ese modelo. Pero ¿qué pasa? Que claro, cuando ya estamos en escalones más altos es cuando verdaderamente esta metodología brilla porque hay una co-creación real. Es decir, el propósito lo co-creamos entre todos. Y además yo trabajo el propósito desde el propósito individual para tener una alineación perfecta con el propósito organizacional.
Entonces, claro, cuando tú ya tienes una cultura, porque ya tu organización está andando hacia la autogestión y ya tienes una cultura más basada en la confianza, claro, ahí es mágico, porque el nivel de compromiso aumenta muchísimo dentro de la organización. Desde la primera fase ya estamos alineando mi propósito individual y mis valores individuales con el propósito organizacional, con lo cual hay un match perfecto para trabajar todo lo demás. Entonces, bueno, esto un poco con respecto a cómo encuadrar la metodología, ¿no?, dentro de la autogestión. Y luego, la toma de decisiones y la gestión de conflictos, por supuesto, son como la base de la propia metodología. ¿Por qué? Porque en mi metodología la toma de decisiones, que podemos ver diferentes procesos para poder tomar decisiones, en el fondo el objetivo es que las decisiones se tomen en torno al impacto. Por eso se llama gestión integral del impacto. Entonces, como yo defino el propósito y yo implemento el propósito en los procesos, yo la toma de decisiones, los procesos de toma de decisiones, que podemos ver el tipo de reunión que hay que llevar a cabo, el procedimiento que hay que llevar a cabo para tomar una decisión, más integrativa, más por consejo, más por lo que sea, siempre está dirigida hacia tomar decisiones de impacto, del impacto que genera una determinada acción. Por eso trabajamos el propósito y lo implementamos en los procesos, ¿no? Como te digo. Eso con respecto a la toma de decisiones. Y luego la gestión de conflictos está en la narrativa. En la narrativa nosotros vemos herramientas para gestionar los conflictos. Una cosa importante es que en las empresas autogestionadas se genera un nuevo rol de facilitador dentro de la organización para implementar esta metodología y para sostenerla durante el ciclo. O sea, yo con las empresas autogestionadas con las que estoy trabajando ahora, se generan, dependiendo del número de personas que tenga la organización, por ejemplo, una organización de 70, 80 personas, estamos hablando de quizás 2, 3 personas que empiecen a adquirir el rol de facilitador de la metodología, ¿vale? Entonces, para la gestión de conflictos, claro, lo bueno es que tanto para la gestión de conflictos como para procesos que son muy dolorosos como los despidos, que en algunas autogestionadas se puede entender como un conflicto que no se resuelve, ¿no? Y por lo tanto hay un despido al final, por ejemplo. Claro, como ya hemos trabajado el propósito, los procesos desde un punto de vista de pensamiento sistémico y los comportamientos, nosotros ya estamos legitimando, digamos, procedimientos como los despidos o la resolución de conflictos dentro de un marco que ya es explícito. Okay. Es decir, ya hay, porque esto me pasa, ¿no? Y con algunas empresas autogestionadas con las que estoy trabajando ahora, a veces, claro, cuando todavía la madurez de la organización no es muy alta en autogestión, hay mucho miedo desde roles estratégicos a poner en marcha procedimientos, o a lo mejor no están muy pulidos los procedimientos ligados al despido, por ejemplo. Y hay mucho miedo de activarlo desde puestos que tienen roles más de estrategia, porque tradicionalmente esos roles han sido los que han ostentado el poder. Entonces se tiene miedo de poder activar en un momento dado un mecanismo de despido, aunque sea muy claro, pero aunque sea claro, no ha habido un trabajo previo de hacer explícitos ciertos comportamientos o de tener muy pulidos ciertos procesos, de tal manera que empezamos a tener problemas de personas que empiezan a hacer daño a la propia cultura de la autogestión, ¿no? Y un poco este miedo de poder activar, y caemos más en tener perfil, ¿sabes? Como ciertos roles más estratégicos con un perfil más bajo, porque se tiene este tipo de miedo. Entonces, digamos que la metodología en sí lo que hace es, para todo el tema de resolución de conflictos, lo bueno es que ya tenemos un marco explícito que legitima todos los procesos que vamos a tener para resolver conflictos, para despidos, para los temas que son más espinosos. Y eso, por concretar, la toma de decisiones, siempre, independientemente del procedimiento que utilicemos, van a estar dirigidas al impacto, porque para eso trabajamos el propósito. Y la resolución de conflictos lo tratamos en la parte de la narrativa, porque igual que te digo, para mí hay 2 conceptos clave. Uno es hacer explícito lo implícito y otro es, para poder transformar una organización,
no hay que cambiar a las personas, hay que cambiar la relación entre las personas. Entonces, toda esa parte se trabaja en la narrativa. Fíjate, hay muchas aristas súper interesantes y me encantan, ¿eh? Porque incluso la manera en la que lo enfatizaste, no hay que cambiar a las personas, sino su relación entre ellas. Eso me parece súper clave porque me parece que en distintos pues, métodos o acompañamientos que me ha tocado ver, se ha intentado justamente lo contrario. Intentar ¿Ya? cambiar a la persona cuando, bueno, de entrada, desde mi punto de vista, no se puede. O sea, tú no puedes cambiar a alguien porque es una persona totalmente individual, ¿no? Y singular, separada de ti. Sin embargo, tú sí puedes cambiar tu relación con ella y posiblemente ella hacia contigo de alguna manera consecuente, ¿no? Pero bueno, eso me pareció genial. Sí, Pero fíjate, otra cosa que rescato mucho es que la resolución de conflictos o esta parte de conflictos lo tocan hasta la fase 5, pero con toda la intención porque primero establecer las cosas hacia donde nos unimos, que es el propósito y su impacto, pero luego toda la cuestión explícita que nos has contado, ¿no? claro, Primero eso, porque si no, el conflicto va a estar centrado en lo personal claro, y no en el impacto. claro, claro. Y ese sería un peligro, ¿no? Hacerlo primero, hacer una intervención del conflicto primero, sin tomar en cuenta nada del propósito, sin tomar en cuenta nada de lo anterior, los procesos, las cuestiones explícitas, pues estaríamos tocando a lo mejor algún tema personal que tiene una persona con otra, pero que no tiene un fin mayor, sino el propio, ¿no? Entonces, eso también, así es como lo estoy interpretando conforme me lo Total, estás contando, ¿no? sí, así es, así es. Porque además pasa una cosa y es que yo siempre digo, a ver, solamente hay que mirarse a uno mismo. A veces uno no se siente bien, tiene como una especie de conflicto interno, ¿no? O sea, mi relación conmigo a veces es de conflicto y yo no sé muy bien qué pasa. O sea, ni siquiera yo conmigo misma sé muy bien qué pasa. Imagínate la complejidad cuando a eso le sumas mi relación con otra persona. Entonces, hay tanto implícito que no es visible que uno no puede simplemente decir, venga, va, toma esta herramienta de resolución de conflictos y ya ahí esto es como, ¿sabes? La Biblia y ya todo, y ya vamos a resolver todo. No, hay que, hay que primero hacer un trabajo previo de traer a la superficie cosas que quizás hay en las organizaciones, hay, por ejemplo, inclusive, ¿no? A nivel, yo es que soy muy arquitecta, aunque no ejerza la arquitectura como haciendo ladrillos, no, yo digo, yo construyo espacio intangible, o sea, sigo siendo arquitecta, pero quizás desde otra perspectiva, pero yo siempre escalo cosas, ¿no? Y digo, eh, las organizaciones, a ver, nosotros a nivel individual tenemos unas creencias, ¿no? Ya hablamos de creencias limitantes y más o menos nos vamos como familiarizando con este tipo de conceptos, con traumas de la infancia. Me refiero a traumas, nunca a traumas graves, no a traumas, ¿vale? Me refiero a los traumas que todos tenemos porque todos tenemos algún trauma, ¿no? En algún momento de nuestra vida, respetando mucho el trauma en un sentido más, no sé, de patología, digamos, de abusos o de cosas así, Ujú, ¿no? claro. Eh, y en nuestro propio desarrollo, como personas, nosotros tenemos que ir como haciendo frente a esas creencias limitantes, a esos traumas, a indagar en el pasado, a momentos en los que a lo mejor tuvimos un atasco y hay algo que no nos está dejando avanzar y tenemos como que sanar, digamos, esos traumas. En una organización hay traumas también. Y además
de esto sí que no hablamos, porque si empezamos a hablar de esto a nivel individual y todavía nos cuesta, imagínate a nivel de organización. Pero en una organización pasan muchas cosas. Hay crisis, hay momentos de muchísima incertidumbre, hay momentos en los que ni siquiera sabemos si la empresa va a sobrevivir el año siguiente o no, hay momentos en los que, yo no sé, perdemos a un compañero o otro se va, hay un conflicto muy grave entre, no sé, o sea, y vamos acumulando traumas que nunca ponemos encima de la mesa. Entonces, poder hacer explícito todos nuestros comportamientos, empezar a ver los procesos desde un punto de vista de pensamiento sistémico, lo que nos permite es empezar a entender también cómo hemos llegado al punto al que hemos llegado y nos permite cómo poder, igual que a nivel individual, seguir evolucionando y seguir madurando, cosa que normalmente no tratamos en las organizaciones. Entonces yo siempre digo, antes de la herramienta de resolución de conflictos, hay que hacer un trabajo previo. Hay que hacer explícito y traer a la superficie un montón de cosas que están ahí. Es como el elefante dentro de la habitación, ¿no? Es como, nadie lo ve, pero está ahí, ¿no? Pues es tocar eso. Y ya luego, y ya la herramienta de resolución de conflictos. Pero claro, en un momento en el que ya hemos legitimado muchas cosas, hemos hecho explícitas muchas cosas, nos entendemos mejor y entonces todo podemos avanzar. Muy bien. A ver, fíjate, tengo ganas de preguntarte por esas fases, de dónde te inspiraste o qué fundamento tiene, que por ahí lo voy deduciendo conforme lo que me has contado, pero Sí. me interesa mucho, ¿no? Pero antes de eso, también pequeña puntuación que me anoté y que se me hace muy buena porque además la comparto. Bueno, supongo que es igual, tú me lo aclaras. Nos contaste previo que hay un rol de facilitador que se encarga de la implementación y del sostenimiento. Sí. Em, También las maneras en las que nosotros ayudamos es idéntico, porque el objetivo que le proponemos a esta persona que se ponga es que desaparezca lo más pronto posible, de tal manera de que uno, desaparezca la intervención externa lo más Claro, pronto posible, o sea, sin apresurar nada, pues, pero que se sepa que no vamos a estar ahí todo el total. tiempo hasta que llegue su propia manera de hacerlo. Pero luego esa persona también a su vez que va a hacer los subacompañamientos internos, que también vaya procurando lo mismo, de manera que los equipos vayan agarrando el propio control, ¿no? Sin la Total, necesidad del facilitador, que además es un compañero, ¿no? sí, ¿Es algo parecido o esto cómo es? totalmente. Oye, estamos súper alineados, ¿eh? Porque es tal cual, es que te estaba escuchando y digo, es que es tal cual, o sea, yo siempre digo, evidentemente, cuando hago un acompañamiento, no hay que apresurarse a tal, pero es como, el éxito es que lo antes posible para la organización, yo en un momento dado pueda desaparecer, ¿no? Y más dentro de la filosofía de una empresa autogestionada, ¿no? Entonces, por mi parte, mi acompañamiento tiene parte de esa base, de decir, oye, pues acompaño el tiempo que haga falta, incluso yo cuando saco mi programa, un poco es, incluso aquellas que estén más preparadas puedan empezar a intentarlo solas, con esta Ujú. formación. Claro, también tienen la opción de contar conmigo en la implementación y tal, pero ya están formados y es esta filosofía. Y luego, por otra parte, otra cosa que también en la parte de la narrativa trabajamos es, evidentemente, cuando empezamos a trabajar, porque la narrativa es la construcción de estos espacios de relación dentro de la organización, que es lo que va a sostener el ciclo, ¿no?, de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en la resolución de conflictos, siempre en el proceso es, nosotros vamos a crear espacios para poder dotar de herramientas a los equipos, de tal manera que ellos puedan activarlas para resolver sus conflictos. Claro, que en un principio seguramente lo pongan en marcha, pero sigan atascados y llamen en el proceso. Ellos lo intentan y luego, si no pueden resolverlo, llaman al facilitador para que pueda mediar, ¿no? Entonces,
primer objetivo, que esa resolución de conflictos, el llegar al punto de llamar al facilitador para mediar, se vaya extendiendo en el tiempo. O sea, que no sea, claro, al principio hay con más frecuencia porque estamos entrenándonos, ¿no? Pero el objetivo es que cada vez se prescinda, digamos, de ese comodín, ¿no? Que sería el facilitador, ¿no? O sea que en ese sentido también súper alineado en la resolución de conflictos. Simplemente yo añadiría que nunca desaparece el rol de facilitador, porque el facilitador es, para mí, el facilitador es un rol de liderazgo emergente, Ok. de un líder que está al servicio de la organización y que abre espacios. Entonces, por ejemplo, hay espacios de relación como los que yo te decía, yo les llamo bonfires, los que son espacios para contarnos historias. Simplemente, o sea, no es operativo, no es de una resolución, no es algo práctico, ¿vale? No está dentro como de la operatividad, pero que si te das cuenta es lo más importante dentro de la organización. Entonces, yo les enseño, por eso cuando te digo, no ejerzo la arquitectura de manera tradicional, pero soy muy arquitecto porque yo les enseño a abrir un espacio, a poder habitar un espacio físico para poder abrir un espacio intangible. El poder del símbolo, del ritual, de cómo abro ese espacio, de cómo sostengo ese espacio y de cómo cierro ese espacio. Entonces, simplemente añadiría lo que tú dices, que tengo la misma perspectiva de el acompañante externo. Cuando la empresa esté preparada y mejor antes que después ser prescindible, el facilitador interno y prescindible lo antes posible en la resolución de conflictos de los equipos, pero siempre queda una parte de rol de facilitador para habilitar espacios, que es como, sí, este arquitecto un poco del espacio intangible. Es en vez de las estructuras de viga o alguna construcción, es esa mm, viga relacional, ¿no? La que nos Total. cuentas. Oye, Marian, y a ver, cuéntanos entonces fundamentos, de dónde te basas, Inspiraciones. de dónde te inspiras, Sí. cómo es? Mira, me encanta además porque, por ejemplo, en el programa, cada módulo, o sea, cada fase acaba con una lección que se llama inspiración. Ok. O sea, que está como, que lo tengo como claro, ¿no? Es verdad que como en cada fase, yo nombro a determinadas inspiraciones muy concretas, ¿vale? Pero bueno, te diré como las más importantes. Mi inspiración, o sea, mi entendimiento del propósito, y fíjate que te decía, yo vengo del ecosistema de impacto, de tema B Corp, o sea, estaba muy Capitalismo relacionada, consciente. Ujú. eso es, estaba muy relacionada en ese ecosistema. Sufrí mucho también porque había para mí mucha incoherencia en lo que yo viví. Esto es una experiencia absolutamente mía, personal. Em, pero mi máxima inspiración en cuanto al entendimiento de lo que es de verdad el propósito fue el libro de Víctor Frank de El hombre en Mm, busca de sentido. La logoterapia. Sí, y el entender que el propósito no es, digamos, ser felices, porque ser felices es algo muy grande y muy abstracto, sino que el propósito tiene que ver con que mi día a día tenga un sentido. Y además, con este concepto que quizás la Lux, ¿no? En su libro con el propósito evolutivo, ¿no? En su libro Reinventar las organizaciones expone, pero que está realmente también en Víctor Frank, es que el propósito evoluciona. O sea, el sentido que tú le das a tu día a día, además cambia, porque tú no eres el mismo hoy que hace 3 años que dentro de 5. Entonces, esto es muy bonito porque está en el core de mi metodología y es también, fíjate que nosotros cada año volvemos a implementar las 5 fases. Por lo tanto, no solamente tenemos la oportunidad de incorporar el aprendizaje, con lo cual la organización se vuelve muy ágil y muy adaptada, o sea, está como siempre muy adaptada a los cambios ¿no? del propio mercado, sino que
damos la oportunidad de evolucionar el propósito. Y eso es súper importante. Porque, por ejemplo, yo en mi empresa anterior, cuando estaba más metida en tema B Corp y tal, es como que tú tienes un propósito, además el propósito es muy grande, es muy heroico y es como el mismo, ¿no? Y ese es el propósito y no se pone en duda, como que no se trabaja de forma sistemática para ver el matiz, para evolucionarlo, que no quiere decir que un día la empresa se levante haciendo ventanas y el año siguiente diga, no, no vamos a hacer ventanas, vamos a hacer clases de pilates. No, no se trata de eso, sino que se trata de ver el matiz y sobre todo darle a las personas la oportunidad de también dotar de sentido a su día a día, que quizás hoy me levanto con unas ganas de hacer ciertas cosas y al año siguiente de hacer otras. Y eso también está muy en el core de la autogestión, en el que podemos ir cambiando de roles, ¿no? Como conforme yo voy desarrollándome, puedo ir aportando diferentes valores dentro de la organización. Entonces, dentro del propósito que está muy en el core, te diría que Víctor Frank, en ese sentido, del propósito de cuál es el sentido en tu día a día, cómo eso lo llevamos a la organización y además dando la oportunidad de que ese propósito evolucione. Y luego, inspiraciones fundamentales para mí, por supuesto, teoría U, Otto Scharmer. Yo estoy formada en el MIT y soy muy friki de la teoría U. Entonces, fue como mi approach a herramientas de pensamiento sistémico tiene que ver con teoría U. Fue como un poco Entonces, eso en realidad está como implícito en todo el programa. De hecho, yo, aparte de mi actividad profesional, estoy haciendo el doctorado y estoy haciendo el doctorado queriendo escalar estas nuevas formas de hacer, digamos, la autogestión de las organizaciones al territorio y el ámbito, digamos, la línea de investigación tiene que ver con teoría U, tiene que ver con la aplicación de esas herramientas, digamos, al cambio de sistemas basados en la conciencia, ¿no? Bueno, un poco, tiene un nombre así muy rimbombante, pero en el fondo es cómo aplicamos ese core de teoría U al territorio, ¿no? Entonces, digamos que ese teoría U, por supuesto, y herramientas de pensamiento sistémico, Peter Senge, o sea, de toda esa escuela, está súper implícita en la metodología. Y luego te diría también, hay algunos más, pero te digo los más importantes. Hay otro autor, a colación de lo que te hablaba antes del trauma, que para mí también supuso, yo cuando empecé a leerlo, lo conocí a través de Otto Scharmer, que se llama Thomas Hope, que tiene un libro que se llama Cómo sanar el trauma colectivo. Es un libro que es, a mi parecer, es difícil de leer, o sea, no es un libro fácil, pero de repente tiene como cosas que te paras, ¿no? Y yo digo, a veces, yo cuando me leo un libro y es como, Dios mío, esto que me están diciendo, sé que me va a cambiar totalmente la perspectiva, yo cierro el libro y ya es como, a ver, me voy a preparar para lo que viene porque sé que es algo como grande, ¿no? Bueno, pues con este me pasó, con Thomas Hobbes. Y él habla de esta perspectiva del trauma, que te explica cómo funciona el trauma a nivel individual y te lo escala al colectivo. Y él te habla de trauma social, pero yo me inspiró mucho para empezar a indagar sobre el trauma de la organización. Y eso también está en este punto de inflexión, que es la fase 3, que es cuando empezamos a hablar de comportamientos y hacer explícito lo implícito. O sea, que yo te hablaría de esos tres grandes autores e inspiración para mí. Víctor Frank, Otto Scharmer y Thomas Hobbes. Pasó. Muy bien, a ver, ya los tengo aquí anotados. Y un spoiler alert, en esta temporada vamos a hablar con alguien que nos va a explicar teoría U. Entonces, Bien, va a estar, de alguna manera va a estar relacionado entonces este episodio qué con bien. ese. Muy bien. Dos últimas perspectivas, ya rumbo a la recta final, que te quería preguntar si es que se puede, si es que quieres, en el sentido de organizaciones que hayas acompañado y que haya sido algo muy retador, algo difícil,
Por ahí un amigo mío que también va a estar en este episodio, en estos episodios, dice lo oscuro de la autogestión. Este, si nos cuentas poquito, alguna historia, si es que tienes alguna que quieras compartir. Sí, mira, te diría, con esta pregunta, es que realmente cuando tú me la preguntas, digo, para mí lo más retador ha sido, eh, digamos, trabajar con organizaciones que a priori parece que hablábamos de lo mismo, pero en realidad no. Y entonces estábamos había como, ¿sabes? Como que de repente uno iba por un carril y otro por otro y no había encuentro. Y eso para mí es muy, o sea, te diría que eso a mí me drena, o sea, me desgasta. Y este año he tenido experiencias de este tipo. Entonces, para mí es muy doloroso porque cuando te das cuenta de que estamos hablando de confianza, pero lo que tú entiendes por confianza no es lo que yo estoy proponiendo como confianza, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, eh, o cuando te das cuenta de que, porque como te decía, ¿no? Eh, en este camino, de hecho, yo empiezo como queriendo transformar organizaciones, o sea, organizaciones que no se están planteando la autogestión Mm, y poder acompañarlas, ¿no? Hacia la autogestión. No se están cuestionando la autogestión, pero sí están hablando de querer una estructura más horizontal, ujú. a lo mejor te hablan de agile, ¿no? Y tal, y bueno, este tipo de cosas, ¿no? Entonces te diría, lo más difícil para mí es cuando tengo que decir, no soy la persona que os debe acompañar. Ese Claro. punto doloroso, porque te diría, porque luego, evidentemente, cuando estás con una organización que sí que tú dices, evidentemente, en la autogestión hay oscuridad y hay tensiones, es decir, pero lo bonito es sentir que uno está en el camino y uno tiene la voluntad de andar en ese camino. Entonces, para mí no es difícil enfrentarme a esos retos. Me gusta, mira, esta mañana una chica que es facilitadora de mi metodología en su empresa, que es autogestionada, me tienen un problema, una tensión muy grande con el tema del ajuste salarial y el despido. ¿No? Dos temazos de la autogestión, ¿no? Entonces, hablaba conmigo y tal, y decía, jo, pues, después de hablar conmigo y me decía, jo, pues me quedo más tranquila, porque claro, tener esta perspectiva de que estamos en el camino, ¿no? Porque ese es un error que yo creo que cometemos muchas veces, y es la autogestión o el horizonte TIL no es una meta, es un camino. Entonces, cuando estamos en la meta, cuando estamos no, es una meta, estamos en otro paradigma. Todavía muy alejado de lo que realmente nos permite caminar hacia la autogestión, ¿no? Entonces es como, no, es que hay que olvidar la meta. Hay que olvidar la meta. Hay que caminar y eso es lo bonito, estamos en el camino. Entonces, todos los retos que yo me encuentro en el camino y todos los obstáculos, no te puedo decir que para mí sean dolorosos, porque me gusta, me encanta, o sea, sentir que por la vida, ¿no? Que es retadora y que hay que, ¿no? Como intentar caminar y avanzar en ese sentido, si hay una voluntad genuina en ello. A mí lo que de verdad para mí es difícil es, y este año lo he tenido que hacer, decir, mira, honestamente, hasta aquí. O sea, no soy la persona, no. Yo incluso, mira, y tengo, no sé, conozco a tal persona que yo creo que igual os puede ayudar mejor que yo. O sea, de ese choque de decir, es que no nos estamos entendiendo. O sea, no, vosotros no tenéis una voluntad de caminar en este camino que es donde yo puedo aportar valor. Ujú. Y eso es lo que para mí es más doloroso. Totalmente. Oye, con esta historia que cuentas, me acuerdo de una muy, muy breve, parecida en el sentido que estaba hablando con dos personas de una compañía y se estaban planteando el no ponerse un objetivo muy en concreto. Pero la razón
o el razonamiento de no ponerse ese objetivo era el no sentirse frustrado. O sea, él decía, este año me lo puse y me frustré mucho. Entonces, por eso mismo, para el siguiente año no me lo quiero poner porque no quiero vivir la frustración. Y yo le decía, oye, solo para que reflexiones, porque yo no soy nadie para ponerte ningún objetivo, ¿no? Pero lejos del objetivo, yo me voy a tu razonamiento. Yo no veo para nada mal la frustración. Yo más bien te invitaría a que entiendas qué pasa contigo cuando te estás frustrando y a partir de ahí tomes decisiones, pero de entrada no intentes bloquear el camino de una posibilidad de frustración, porque de entrada ni vas a saber si vas a estar frustrado o no. Claro, Y no se trata, en entornos de autogestión, desde mi punto de vista, no se trata de hacer las cosas para evitar la frustración. Más bien claro, es, basado en lo que te pasa, bueno, ¿qué decisiones quieres tomar a partir de ahí? ¿De qué te quieres hacer total. cargo a partir de lo que estás sintiendo, de lo que estás viviendo, de lo que estás pensando? Pero no pienses en evitar alguna emoción, ¿no? Claro. Me pareció muy parecido a lo que estabas diciendo. De hecho, es que si te das cuenta, lo que estás diciendo es la base de la autogestión, responsabilizarte de. O sea, Sí, tú te tienes que responsabilizar de cómo te sientes y responsabilizarte de esa frustración, no querer evitarla, que es lo contrario a responsabilizarte, sí. ¿sabes? Pero es que, Marian, luego, em, para las personas que están curiosas de esto y que están preguntándonos y que nos dicen, oye, pero es que entonces vamos a hacer una empresa feliz, por lo tanto ya no va a haber problemas. Y no, todo lo No, contrario. claro. Al contrario, y más bien es hacer músculo para poder enfrentar esas situaciones de una manera distinta, ¿no? Pero bueno, prácticamente para cerrar, un caso en el que te sientas súper orgullosa, que estés muy contenta de que lo hayas transitado. Pues, a ver, es difícil elegir, pero bueno, te voy a poner un caso que para mí es muy especial también porque su CEO, bueno, el fundador, eh, es muy amigo ya mío, le tengo mucho cariño y a la empresa le tengo muchísimo cariño, que es el caso de FDSA aquí en España. Es una empresa de desarrollo de software que está en Mallorca. Su fundador es Alejo Ecube y fue muy bonito porque fue una llamada. Ellos son una empresa autogestionada que es autogestionada antes de saber que es autogestionada, ¿sabes? Es como, no sabían lo que era la autogestión, pero es una empresa autogestionada, ¿no? Naturalmente autogestionadas, ok. Intuitivamente, sí. Y entonces ellos organizaron una cosa que llamaron Repensar FDSA, ¿vale? Están en una etapa de crecimiento importante y tal. Y entonces yo llamé a Alejo y, mentira, le grabé un audio a Alejo y le digo, Alejo, yo creo que es el momento de implementar HIDI en FDSA. O sea, en el próximo Repensando FDSA hay que implementar HIDI. Y te digo que fue un caso muy bonito porque enseguida me manda un audio y me dices, Marian, es que ¿sabes qué pasa? Que me encaja total porque además hay una chica que está como con esta tensión de que es programadora, pero que en el fondo ella quiere como tener, porque ya lo ejerce, un rol como más de facilitadora y además ve que es necesario porque estamos, dice, y es que es como, digo, es que ha sido una corazonada, o sea, he visto, escuché, no sé si fue en LinkedIn o así, que vi Repensando FDSA y tal, y fue como, ¿no? Y entonces, y está siendo tan bonito este proceso, ¿sabes? No sé, de ver cómo aportas valor y cómo además tú también te retroalimentas del propio proceso. No sé, ya te digo, además es un caso de este año que como también he tenido casos en los que tener que decir, mira, no soy la persona, ¿sabes? Que son casos tan drenantes, de repente tienes casos tan, no sé, como con tanta explosión de entusiasmo, de encaje, de Dios mío, en qué momento tan preciso se está implementando esto, que está aportando tanto valor, que está solventando tantas cosas, que estás dando herramientas que necesitan.
no sé, y aparte por el cariño que le tengo a Alejo, que aparte de esto nos unen muchas más cosas, con lo cual, pues por ponerte un caso, pero bueno, tengo más, ¿eh? Es que bueno, pero bueno, por decirte uno. Muy bien. Pues, Marian, yo creo que a grandes rasgos y con varios niveles de profundidad alcanzamos esta charla. Yo estoy súper agradecido. Como te decía, no me acuerdo si lo dijimos antes de grabar o después, le pongo tiempo porque si no aquí me estoy y luego no Y, como. sí, igual que yo, así que mejor. Oye, redes sociales, página, ¿dónde te puede encontrar alguien? Pues mira, me pueden encontrar en Instagram, que no lo tengo muy activo, pero este 2023 voy a apostar un poco más por esa red, o sea que por ahí, @Marian Sancal, y en LinkedIn, que es la red donde suelo estar más activa, también Marian Sancal. Ahí me pueden Ok, encontrar. bastante sencillo, ¿no? Con S, Con o S y sea, C. y C, exacto. S y C de casa. Pues una última reflexión, algo con lo que tú creas que no dijimos, que creas importante decirle a alguna persona que nos está escuchando o viendo. Eh, yo creo que más o menos lo dijimos todo, pero quizás por, no sé, por resaltar una frase que ha salido que creo que hemos estado muy en sintonía y que creo que es extremadamente importante, es que necesitamos dotar a las organizaciones de herramientas que nos permitan cambiar las relaciones entre las personas y no tanto este intento de cambiar a las personas. Buenísimo, yo creo que muy coherente el mensaje. Muchas gracias, María. A ti, Ángel, un placer. ¿Te gustó el episodio? Déjanos saber tus comentarios en @significados compartidos en todas las redes, LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, donde gustes. Pero no te puedo dejar ir sin antes recomendarte que entres al primer episodio de esta temporada 3, el Self Management Model Canvas, donde podrás descubrir un metamodelo. Y además te hago la invitación nuevamente a que entres a la Academia de Significados Compartidos para que puedas descubrir los cursos que tenemos ahí para ti. Bueno, te espero en la siguiente y nos vemos. Viaje por las metodologías de la autogestión. Tercera temporada.